Muy bien, estoy tan emocionado de esta nueva serie que se llama Pactos. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón y aún conversaciones con líderes de esta iglesia, hablando de la importancia de recordar que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. ¿Y qué es la meta? Que en estas semanas tengamos una mayor comprensión del nuevo pacto en la sangre de Cristo y lo que significa para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Sabes que todo lo que Dios hace está basado en pactos. Está basado en cómo es que Dios se relaciona con su pueblo, con su iglesia, es a través de pactos. A lo largo de la Biblia, Dios se ha relacionado con su pueblo a través de pactos. Es a través de estas relaciones de pacto que colectivamente sirven como fundamento de la promesa de Dios de traer redención a su pueblo, a su gente, y que podamos entender el avance del reino de Dios, que Dios ha usado siempre pactos. Necesitamos entender y saber que estamos en pacto con Dios. ¿Sabías eso? Que cuando tú entraste a tu vida a Jesús, entraste en una relación, en un pacto con Él. Muchas veces se me hace que muchos de nosotros no entendemos eso, cómo es que adoramos a Dios, cómo es que hablamos con Dios, nuestra relación con Dios, porque si entendiéramos que entramos a un pacto con Dios, creo que veríamos a Dios de una manera diferente en nuestra relación con Él. Sabes que mucha gente en la sociedad y desafortunadamente en la cultura y aún ha entrado en la iglesia, hemos querido relación sin compromiso. Hemos querido relación sin compromiso. Queremos los beneficios de relaciones, pero sin el compromiso. Y muchas veces así vemos a Dios. Queremos a Dios y sus bendiciones, pero sin el compromiso. Por eso es importante que entendamos que Dios es un Dios de pactos y que los pactos hablan de una relación seria que Dios quiere con nosotros. ¿Sabes que sin compromiso no hay amor? O más bien ¿puede existir el amor sin compromiso? ¿Puede existir el amor sin compromiso? Claro que no. El Salmo 25:14 dice: el Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Y confirma su pacto con ellos. ¿Qué quiere decir? Que es amigo de los que tienen temor, que están corriendo, huyendo de Dios. No, aquí está hablando de tener una reverencia, un respeto a Dios, de tal manera que tú cuidas tu relación con Él, de tal manera que no lo vayas a ofender o que vayas a hacer algo para dañar esa relación. Es como un matrimonio. Respetas a tu esposa. Entonces, por esa razón, tú tienes cuidado en cómo la tratas y cuidas esa relación. De la misma manera, cuando tememos a Dios de esta manera, Él confirma su pacto con nosotros. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Padre, gracias Dios, porque tú eres un Dios de pactos. Gracias Dios, porque tú eres el iniciador de esta relación, Padre. Porque tú pensaste en nosotros antes de nosotros pensar en ti, Dios. Padre, hoy te pido que la palabra de hoy llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, que salgamos de aquí con una realidad de quién eres tú, Dios, y lo que tú deseas de nosotros, Padre. Que no salgamos iguales, Padre, pero más comprometidos con lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, su iglesia dice, amén. Entonces, ¿qué es el pacto? ¿Qué es pacto? La palabra en el hebreo es la palabra berri, y esta palabra tiene varias definiciones. Puede decir compromiso, un trato, lealtad, y es un pacto entre personas estableciendo las condiciones de la relación. Cuando hay un pacto, pues hay dos personas o dos grupos y establecen las condiciones de esa relación. ¿Okay? Pacto insinúa una relación profunda, comprometedora, con mucho compromiso. Por eso yo creo que Dios decidió usar esta palabra pacto y usa pactos desde Génesis hasta Apocalipsis en cómo es que se relaciona con su pueblo, con su gente, porque Dios nos toma en serio. Dios nos tomó tan en serio que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros para que podamos pertenecer a Él. ¿Qué más seriedad puede haber ahí? Berí también significa cortar. Entonces cortar habla de sacrificio.
En los tiempos antiguos hacían sacrificios a veces para confirmar un pacto. Cortaban un animal, se hacía un pacto y después de eso se intercambiaban juramentos. ¿Okay? Y cuando esto pasaba, era como decir, si yo rompo con este pacto, soy como este animal muerto. Entonces, en los tiempos antiguos, en los tiempos de la palabra, la gente tomaba los pactos, pero muy en serio. Entonces, yo creo que muchas veces no entendemos esto de pacto por el tiempo que vivimos y por la cultura que vivimos, que no hay nada de compromiso en relaciones ya, y todo el mundo nomás está buscando sus propios intereses. Pero los pactos también se hicieron a través de comidas o cenas. Y el mejor ejemplo es el que dimos ahorita de la Santa Cena. Jesús ahí con sus discípulos les recordó y confirmó un pacto que Él hizo, el nuevo pacto que Él hizo con sus discípulos, con los creyentes con los que Él pertenecen a Él, de que el pacto de su sangre, gracias a eso vamos a pertenecer a Él y encontrar perdón de nuestros pecados. ¿Están conmigo? El pacto también es como una alianza, un compromiso, una relación. Y el pacto lleva a las personas a una relación más profunda. Por ejemplo, mi esposa y yo ya nos conocíamos bastante tiempo, por varios años antes de casarnos. Entonces ya había una relación, pero para llevarla a un lugar más íntimo, pasamos por matrimonio, o sea, nos casamos, una boda, y hicimos un pacto, había testigos, pero el testigo número uno era Dios, porque el pacto no nomás era entre nosotros dos, pero estaba Dios ahí, en medio de nosotros. Entonces, y me encanta que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, amén. Entonces, el pacto habla de compromiso, habla de amor, habla de fidelidad, habla de lealtad. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de pactos, de Dios haciendo pactos con su pueblo, pero también de persona a persona haciendo pactos entre ellos. Un buen ejemplo es Abraham y Abimelech. Cuando ellos estaban peleando sobre cierta tierra, ahí tuvieron ellos que unirse, platicar y llegar a un acuerdo, y hacen un pacto de poder entender a quién le pertenece qué. Entonces aquí vemos que no nomás eran pactos entre Dios y su pueblo, pero también persona a persona. Y yo creo que cuando hay un equilibrio de compromiso y de relación, ahí existe un pacto. Mucha gente tiene la relación, pero no tiene el compromiso. Entonces tienen que ser los dos unidos. Muchos de nosotros escuchamos el evangelio por primera vez y híjole, sí, Jesús me ama, me perdona mis pecados, y nos encanta esa parte, cómo Dios se comprometió con nosotros en dar su vida por nosotros, pero también nosotros tenemos que entrar a ese mismo compromiso con Él. Y creo que muchas veces cuando pensamos que Dios es un Dios de pacto, nos intimidamos, como que híjole, Dios es un Dios de pacto, a la primera vez que hago algo mal, me va a caer un rayo, voy a caer muerto, y muchas veces nos intimida. Pero lo que te quiero decir yo es que la realidad de que Dios es un Dios de pacto son buenas noticias para nosotros. Son buenas noticias porque el creador del universo no tenía por qué hacer ningún pacto con su creación, pero Dios decidió obligarse a Él mismo en tener un compromiso con la humanidad. Y eso es increíble, que Dios decide, el Dios perfecto. Por eso ahorita en la adoración como que se me vino la revelación de todo lo que compartí en el primer servicio, de cómo es que un Dios tan poderoso se obligó a mí. Se obligó a mí. No porque yo lo obligué, sino Él mismo se obligó en hacer un pacto con una bola de humanos imperfectos que aún ni lo querían a Él. Entonces vemos aquí la realidad asombrosa, que Dios es el que inicia la relación con nosotros. Dios inicia la relación con nosotros. Y es un Dios no nomás que inicia una relación con nosotros y hace un pacto con nosotros, pero que Dios es un Dios que cumple sus promesas y que cumple sus pactos. Me alegra que podemos adorar y servir a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que si Él dijo hace 3,000, 4,000 años que su palabra va a seguir, que sus promesas van a seguir y a seguir. Yo le doy gracias a Dios que un día no decidió, yo no voy a seguir este pacto, sino que Él es fiel a su palabra.
Y yo le doy gracias a Dios que no importa por lo que yo esté pasando, que yo recuerdo que si Dios hizo un pacto conmigo, que Él no me va a dejar y no me va a desamparar. Salmo 105, versículo 8 dice, y David entendía esto de una manera bien profunda. Y dice, Él nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Yo a veces no me acuerdo qué prometí hace 2 semanas. Pero Dios recuerda cada promesa y cada pacto que hizo con su pueblo por 1000 generaciones. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no cumplimos? No cumplimos, pero Dios sí cumple. Yo creo que por eso hay veces que nosotros no queremos entender o batallamos a entender que Dios cumple todas sus promesas, y por eso dudamos, porque a muchos de nosotros no nos han cumplido y aún nosotros no hemos cumplido. Pero te quiero decir que Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Él es el mismo ayer, y si cumplió ayer va a cumplir hoy y va a cumplir mañana. Dios siempre ha sido el iniciador de nuestra relación con Él. Y yo me alegro que yo tengo este Dios que inició una relación conmigo, y sabemos que Él es fiel. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles? Sabemos que servimos a un Dios fiel, pero ¿qué tan comprometidos estamos con un Dios que se comprometió totalmente con nosotros? A veces nos comprometemos con más gente a nuestro alrededor, comprometemos con personas, con negocios y todo, más que con el Dios que se comprometió dando su vida por nosotros, dando a su único hijo a morir en la cruz, a sufrir en la cruz por ti y por mí. Sabes que es muy difícil confiar en lo que no conoces. Y muchas veces, ¿por qué no confiamos en Dios? Porque no conocemos que Dios es un Dios que cumple cada promesa y que es perfecto. Y si lo entiendes y lo conoces cuando lees la palabra de Dios, cómo es que Él cumple todas sus promesas, aun cuando la humanidad lo rechace, aun cuando la humanidad no lo reconoce, pero Dios cumple. Y cuando entiendes esto, le adoras, porque sabes que tus problemas no vienen porque Dios te desea problemas, porque somos nosotros que nos metemos en problemas, y podemos levantar nuestras manos confiando que aún en esa circunstancia Dios está ahí para perdonarnos, para rescatarnos y para hacernos nuevos en Él. Es muy difícil. En realidad es por eso que muchos de nosotros que estamos en una cultura donde hay falta de compromiso, por muchos años ya existen los contratos. El contrato es decir, si tú haces lo que yo quiero que hagas, entonces estás en contrato conmigo. Pero en el momento que empiezas a hacer algo que no me parece, rompes el contrato. Y por eso existe los contratos ahora. ¿Por qué? Porque no cumplimos nuestra palabra. Antes con el pacto, con un saludo, con ciertos ritos ya se cumplía la palabra, pero ahora tenemos que contratar a un abogado que nos escriba un contrato para asegurarnos que no se vaya a romper. Y esto pasa porque tenemos miedo de que la persona enfrente de nosotros vaya a romper o no vaya a cumplir lo que está en el contrato. Ahora lo usamos aún antes de casarnos, los prenups, ¿no? Queremos ¿qué pasa si pasa algo, ¿verdad? No quiero meterme en detalle, pero queremos para todo hacer contratos. ¿Por qué? Porque nos han quedado mal. Entonces hay muchos ejemplos de pactos en las Escrituras. Como dije ahorita, hombres con hombres o pueblos con pueblos. Y este tipo de pacto es uno bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Es decir, de condiciones, de 2 personas, las 2 personas escriben sus condiciones y conforme al acuerdo de las 2 condiciones se crea un pacto. Pero el pacto de Dios con el hombre es unilateral. Quiere decir que nosotros no escribimos las condiciones. Sorry. El que escribe las condiciones es el creador del universo, es el creador de nosotros. Él escribe las condiciones. Nosotros no entramos en relación con Dios y decirle, sale Dios, pero ¿sabes qué? Yo quiero vivir este estilo de vida. ¿Sabes qué, Dios? Qué chido, pero yo quiero hacer esto, no quiero dejar esto. Y así tratamos a Dios como si nosotros podemos poner nuestras condiciones. Y Dios claramente en su palabra ha puesto las condiciones del pacto. Y necesitamos entender que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Entonces las condiciones que Dios pone no es para nuestro mal, sino es para nuestro bien. Amén.
Entonces, vemos aquí el pacto con Dios es uno unilateral. Y vemos muchas ideas de pacto desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos, no me voy a meter mucho en el principio, pero cuando Dios crea la tierra, cuando crea la humanidad, no sale la palabra pacto, pero la idea de un pacto está ahí, de que Dios creó todo con un propósito, con su propósito, y le da un propósito a Adán, le da un propósito a la creación, y ahí se crea un pacto. Luego sabemos que Adán y Eva no cumplen su parte, desobedecen a Dios, comen del árbol que no deberían de comer, y ¿qué pasa? Pecan, y de nuevo Dios tiene que crear otro pacto con Adán y con Eva después, con Adán especialmente después de que habían pecado. Pero el pacto que yo me quiero enfocar en esta mañana o esta tarde es en el pacto de Noé. En el pacto de Noé, porque es la primera vez que sale la palabra pacto, que aparece la palabra pacto. Y esta palabra aparece en Génesis capítulo 6. Y aquí es donde comienza la historia de Noé. ¿Cuántos han escuchado la historia de Noé? Me imagino que todos, ¿verdad? Entonces, en la historia de Noé, que pasó aproximadamente 3,000 años antes de Cristo, que antes de que Cristo caminara sobre la tierra. Y el contexto de este pacto es justo y santo juicio de Dios. El justo y santo juicio de Dios es el pacto que Dios hace con Noé. ¿Okay? Vemos el versículo 5 de Génesis capítulo 6, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. O sea, todos sus pensamientos, todas sus intenciones eran hacer el mal. Luego dice el versículo 6: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. O sea, Dios creó al hombre, y el hombre lo único que pensaba es hacer el mal, y llegó al punto donde Dios dijo: ¿para qué los hice? Y dolió en su corazón, se entristeció en su corazón. O sea, sí, Dios se puede poner triste. Entonces, ¿qué decide Dios? Decide Dios acabar con la humanidad y todo lo que ha creado, pero solo se salvarían unos pocos. Se salvarían Noé y su familia, la esposa, sus 3 hijos y las esposas. Un total de 8 personas las que Dios hizo pacto con Noé y su familia. Y vemos aquí que Dios, haciendo este pacto con ellos, muestra que Dios estaba dando otra oportunidad. Porque Dios fácilmente hubiera podido destruir la humanidad y comenzar completamente de nuevo, pero no es lo que Dios hizo. ¿Y por qué Dios hizo este pacto con Noé? La palabra de Dios dice que Noé encontró favor con Dios, y también dice que luego Noé era un hombre justo, íntegro, un hombre que caminaba con Dios. Era diferente al resto del mundo, que nomás estaban pensando en maldad. En Génesis versículo 18 del capítulo 6 dice, Dios haciendo un pacto con Noé, dice: pero contigo estableceré mi pacto. Tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es increíble que Dios de nuevo hubiera podido comenzar completamente de nuevo, porque es Dios, y si pudo crear un mundo en 6 días, lo puede crear de nuevo. ¿Están conmigo? Pero Dios se obligó a sí mismo a perseverar y al hombre en medio del juicio. El juicio iba a caer, pero Dios decidió perseverar al hombre. ¿Y quién era? Noé y su familia. Y una vez que las aguas del diluvio, todos nos sabemos la historia, Noé construye el arca, es obediente, se somete, y él y su familia son a salvo. Y una vez que las aguas del diluvio disminuyen, Noé y su familia y los habitantes del arca al fin ven tierra, y recuerdan este pacto. Y hay otro pacto que Dios hace con ellos, y lo vemos en versículo 8 del capítulo 9. Dice: Dios habló también a Noé y sus hijos con él. Les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después.
De nuevo, esto es después ya del diluvio. Y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios hizo un lazo que no se puede romper, hizo una unión que no se puede romper, hizo un pacto que no se puede romper, un pacto digno de confianza. Si Dios le dijo esto a Noé, él entendía que no iba a pasar. ¿Están conmigo? Y aquí vemos que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiere con su creación. Ay, ¿por qué mandó el diluvio? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hace el otro? Él hubiera puesto de nuevo a hacer lo que quería con su creación, pero decidió obligarse a la humanidad y perseverarla. El perseverar a Noé y a su familia, llevándolos a su arca durante las aguas, durante esta tempestad, durante esta tormenta, y aún no les faltó nada. Aún no les faltó nada estando en la arca ahí 40 días, 40 noches lloviendo, y un año después vieron tierra. Pero ahí estaba Dios cuidándolos, protegiéndolos, y luego les trae descanso, dándoles esta nueva promesa para que cuando vengan lluvias otra vez no se asusten. Porque imagínense, si Dios no hubiera hecho este pacto o esta promesa a la otra que iba a empezar a llover, que iba a ser Noé y su familia. ¿Dónde está el arca? Déjame ir a volverme a meter, que ahí viene otro diluvio. Pero Dios entendió esto y hace este pacto con ellos. Hace este pacto con ellos, que cuando vengan lluvias futuras no tiene por qué entrar temor en su corazón. Y me encanta esto porque me llama que si Dios nos ha rescatado de tormentas, si Dios nos ha guardado de diluvios, a la otra que venga un problema, una tormenta, recordar que Dios está con nosotros y que si nos rescató una vez de una tormenta, Él nos puede volver a rescatar. Amén. Con Noé, Dios primero hizo un vínculo, luego selló el pacto ¿con qué? Con una señal. ¿Qué señal? El arco iris. El arco iris es una señal que siempre servirá como un recordatorio de que este compromiso se hizo con el hombre. De nuevo, el hombre no obligó a Dios. El hombre no fue el que dijo, no vuelvas a destruir la tierra. Dios obligó al hombre y dijo, voy a darles otra oportunidad. No importa qué malvado se ponga la humanidad, qué mala se ponga el hombre, o malo el hombre, yo tengo una promesa y estoy haciendo una promesa con él. Y ahí vienen que el diluvio no deshizo de la maldad. El diluvio, el pecado siguió. Es más, hubo mucho más maldad después. Siguió la maldad. Pero quiero seguir leyendo aquí en el capítulo 9, ahora el versículo 12. Dice, Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como una señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes y me acordaré de mi pacto. El arco iris no era para nosotros recordar, sino era Dios recordando su pacto con la humanidad. El arco iris es para Dios y solamente para Dios, no para otra cosa. El arco iris era para que Dios recordara su pacto con nosotros, que nunca nos iba a destruir de esta manera. Y dice aquí, en versículo 16, el arco estará en las nubes y yo lo veré y me acordaré de mi pacto perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser vivo, con todos los seres y que hay que está sobre la tierra. Dios también le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido con todos los seres vivos y que habitan sobre la tierra. Como que yo no le había puesto mucha atención y muchas veces nomás pensaba que el pacto era con la humanidad, pero era con toda la tierra, con toda la tierra. Entonces este arcoíris es una señal donde Dios recuerda su promesa y para darnos consuelo también a nosotros que Él nunca va a destruir el mundo de esta manera. Y entonces después de cada vez que llueve,
hay un recordatorio visible para todos nosotros de este pacto. Y me lleva a Isaías 54, 9 al 10, que dice, y Isaías 54 habla de un pacto de paz de Dios con su pueblo. Y aquí dice, esto será para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverían a cubrir la tierra. Ya he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reñiré. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, que tiene de ti misericordia. Aquí está hablándole al pueblo de Israel, pero sabemos que en la iglesia también somos el pueblo de Dios. Entonces la promesa de Dios, que vamos a ver temblores, vamos a ver cosas, pero vamos a recordar siempre que Dios hizo un pacto de paz con nosotros, los creyentes, y dice aquí que Él tendrá misericordia de nosotros. Entonces, así Dios, te quiero decir algo, Dios nos está perseverando para volver a Él. Dios nos está dando tiempo para volver a Él. Es por eso que se esperó 100 y cacho de años que se arrepintiera la gente malvada, se arrepintiera y encontrara salvación en Dios. Y Noé ahí construyendo el arca y predicándoles y compartiéndoles de que se arrepientan, que viene un juicio, y les está dando tiempo. Dios les dio 100 y cacho de años. Dios es un Dios justo. De hecho, Dios, yo me imagino que Él deseaba que todos se arrepintieran. Dios deseaba que toda la humanidad volteara, dejara su maldad y se arrepintiera y volviera a Él. Por eso les dio 100 y cacho de años. Es más, se me figura que Dios a lo mejor fue más paciente con esa gente que a lo mejor tú y yo hubiéramos sido con ellos. ¿Están conmigo? Y vemos que solamente Noé, su esposa y sus hijos y las esposas recibieron esta salvación del juicio. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, digan todos se vuelvan a Él. El deseo de Dios es que todos se vuelvan a Él. Y lo que quiero decir con esto, que así como les dio tiempo en los tiempos de Noé que se arrepintiera la gente, Dios nos está dando tiempo antes del segundo juicio que viene, porque Dios en su palabra habla de un segundo juicio. El primero era la del diluvio, pero el segundo va a ser por fuego. Y Dios nos está dando tiempo. Él es paciente con nosotros. Y cada vez que vemos el arco iris, entendemos que estamos en tiempo prestado. Dios nos regaló tiempo y está esperando que el hombre regrese a Él. En su amor, en su misericordia nos está dando tiempo. Veremos sabes que los que volvemos al Señor, así como Noé y su familia vieron un arco iris, así tú y yo, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, ¿sabías que vamos a ver un arco iris? Vamos a ver un arco iris en Apocalipsis 4:3. Dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono, y el brillo de una esmeralda que rodeaba el trono como un arco iris. Tú y yo vamos a ver un arco iris después del segundo juicio, pero solamente aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús, solamente aquellos que nos arrepentimos y que encontramos salvación y redención en Jesús. Nuestro Dios es un Dios que guarda su pacto. Por eso seguimos aquí, porque Él dijo, si no, nos hubiera desaparecido. Nos ha dado tiempo. ¿Te imaginas ver a este anciano Noé construyendo una arca en tierra seca? Muchos científicos cristianos piensan que antes del diluvio no había llovido, no habían experimentado la lluvia.
Si lees la escritura en Génesis, no me voy a meter mucho, pero dice que los cielos se abrieron cuando cayó la lluvia. Dice que Dios abrió las ventanas de los cielos. Y también dice que de las profundidades de la tierra surgió agua. O sea, el mundo estaba rodeado de agua. Estaba rodeado de agua. Por eso vemos que antes los animales podían crecer a una inmensidad, o sea, mucho más grande, los dinosaurios. La humanidad podía vivir por muchos más años más, y todo lo demás. Entonces vemos aquí que Dios decide a través del diluvio y todo. Pero, perdón, vemos a Noé. Me fui por otra parte. Noé está construyendo el arca. Entonces imagínate la gente primero diciendo: está loco este cuate, ¿qué le pasa? ¿Qué se comió? ¿Qué hierba? ¿Qué planta nueva que no nos ha dicho? Y está ahí construyendo el arca. Y me imagino yo la gente al principio como que está loco. Y luego se convirtió ahora en burla. Velo, está loco, ¿por qué está construyendo esto? Nada que ver. Y yo creo que después de eso se convirtió en insultos. Y empezaron a insultarlo, no nomás por lo que estaba construyendo, sino lo que estaba predicando. Y luego últimamente el insulto se convirtió en rechazo. Estaban ya rechazando, de tal manera que odiaban lo que Noé estaba haciendo, odiaban escuchar de Noé. Me imagino que veían a Noé ahí construyendo y le echaban cosas y lo odiaban. De tal punto que lo ignoraron y ellos siguieron con su vida. Este ridículo. Pero ¿qué pasó? Vemos Jesús describiendo el último juicio cuando regrese por segunda vez. Dice en Mateo 24, versículo 37, dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre regrese, serán como en los días ¿de quién? De Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de sus banquetes, de fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué sucederá en los últimos tiempos? Esto va a suceder. Estamos viendo en estos días que se está aumentando la oscuridad espiritual. No nomás está aumentando la oscuridad espiritual, pero la violencia. La gente se está volviendo a ocultismo, y la gente está buscando aún ir en contra del orden de Dios de la creación. El orden físico, el orden biológico, todo el orden de Dios. Aún ahora estamos yendo en contra de todo eso. La gente buscando ir en contra de Dios. Y estamos en un woke culture, donde ya no se sabe ni qué está bien ni qué está mal. Ya todo el mundo decide por sí mismo. Y el mundo se ríe de la justicia de Dios. El mundo se ríe de la santidad de Dios. Y se ríe como se rían de Noé cuando predicaba y estaba construyendo el arca. Y no nomás eso. Esa risa, esa burla se está convirtiendo en insulto. Y se está convirtiendo últimamente en odio. El mundo, Jesús mismo dijo que el mundo te va a odiar si perteneces a mí, por lo que representamos nosotros. Por lo que representamos nosotros. Pero Dios ha prolongado esos días porque Él es paciente. Pero sí va a haber un día de juicio. Y los pecados serán contados. Los pecados tienen que ser contados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y porque Dios es un Dios santo, por eso Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, porque alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. Y Jesús lo hizo. Y los que estamos en Jesús, ya nuestros pecados fueron contados. Pero los que no han puesto su fe en Jesús, sus pecados van a ser contados un día. Así como fueron en los días del diluvio. Dios nos ha dado una manera de rescate. Nos ha ofrecido una manera de rescate. Jesús es nuestra arca. Jesús es en donde nosotros podemos estar, escondernos en nuestra relación con Él, para que no caiga el juicio sobre nosotros y podamos ser salvos, redimidos y rescatados.
Hebreos 10, 26 al 27 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. O sea, conociendo la verdad y aún pecando, no será, ahí luego dice el versículo 17, no solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios, el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Sabes que el segundo juicio no viene como agua porque Dios lo prometió, pero viene con fuego. Y los que se burlan de Dios, los que rechazan a Dios, los que van en contra de la naturaleza de Dios, van a experimentar este juicio. Y me duele en mi corazón como le duele al Señor que hay gente que aún hoy está rechazando el arca que los puede salvar del juicio. ¿Qué necesitamos hacer? Correr a nuestra arca, que es Jesucristo, todos los días. Hay un juicio que viene. ¿Y cómo nos preparamos? Viviendo en relación con Jesús, metiéndonos en el arca todos los días, porque es en Jesús que encontramos salvación. Es en nuestra relación íntima con Él que encontramos salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en Jesús, no estamos en el mundo, estamos viviendo conforme Cristo y vamos en contra de la corriente del mundo. Vivimos una vida consagrada, alimentando nuestro espíritu y matando el hambre de nuestra carne. No nomás necesitamos entrar en intimidad con Dios, pero también necesitamos entrar en la misión como Noé lo hizo. Necesitamos predicar y compartir que viene un segundo juicio, pero que hay un arca en la que tú puedes entrar hoy y tener rescate y tener salvación, y no tienes que tenerle miedo al juicio porque Jesús ya lo pagó por nosotros. Y cada día meternos más con Dios, y cada día predicar, y cada día ser más discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es nuestra arca. Jesús es donde encontramos nosotros salvación del juicio. ¿Sabes lo que Dios me habló? La arca que representa a Jesús, que en Él estamos a salvo del juicio. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y te quiero decir algo. Tú y yo somos Noés, y Dios nos ha llamado a edificar y construir el arca para que gente allá afuera encuentre salvación en Jesús. Dios te ha dado un martillo a ti, Dios me ha dado un martillo a mí, y Dios nos ha llamado a construir y edificar la iglesia junto con Jesús, y nos hace partícipes de construir esa arca. Y va a haber gente que se va a burlar, va a haber gente que estás haciendo yendo a la iglesia, que estás haciendo participando en esas cosas, y va a haber gente que aún te va a insultar y gente que aún te va a odiar porque tú te has comprometido a construir el arca que va a salvar y rescatar a tu familia, a tus hijos, a tu comunidad, a tus primos, a tus tíos, lo que sea. Y no es el trabajo nomás del pastor, es el trabajo de todos nosotros que hemos entrado en esa relación con Jesús, en ese pacto con Jesús. Jesús siendo la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por eso digo, Jesús es la esperanza del mundo, pero también la iglesia es la esperanza del mundo, porque hay mucha gente que va a conocer de Jesús a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, y por eso está constantemente en ataque la iglesia. Por eso constantemente estamos buscando en Instagram a ver qué es la otra iglesia que está fallando, y queremos destruir la iglesia. El enemigo quiere destruirla porque sabe que Dios está construyendo una arca donde la gente puede encontrar rescate, perdón, salvación, liberación, que no tendremos que experimentar el juicio final. Y yo imagino a Noé todos los días ahí construyendo, martillando, día tras día, y no veía una alma salva. No veía una alma que decía: ¿sabes qué, Noé? Tienes razón,
déjame ayudarte, yo también voy a construir. Ahí él estaba ahí solo, recordándose del pacto, recordando el pacto. Y una cosa que gracias porque Noé fue fiel, su esposa se salvó y sus hijos se salvaron y sus generaciones. Lo que te quiero decir es, tú sigue martillando, tú sigue haciendo la obra de Dios, tú sigues sudando para lo que realmente vale la pena. El mundo quiere que construyamos otro tipo de vida, que diga, wow, esto sí es éxito. Y estamos construyendo y martillando una vida falsa, cuando Dios nos ha llamado a construir una vida que va a dar salvación y redención a otras personas. Sabes que estaba comentando esto con mi esposa, ayer estábamos hablando de esto. Si lees la historia de Noé, cuando Noé termina de construir el arca y es tiempo de entrar y se mete a todos los animales y al fin entran ellos, dice la palabra que Dios fue el que cerró la puerta. Y yo como que no entendía, lo estaba hablando con mi esposa, pero a mí me impactó y yo le dije a mi esposa, yo creo que es esto: Dios mostró su aprobación y dijo, Noé, lo hiciste bien, yo te cierro la puerta. Y yo quiero que Dios un día vea mi vida y diga, bien hecho, y que cierre la puerta, se complete la redención y la salvación en Él y pueda entrar en su presencia sabiendo que cada martillazo y cada esfuerzo fue para edificar la arca, para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo que va a traer salvación y redención a este mundo. Y sabes que Dios hizo un pacto con su iglesia. Y sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. No importa cuánto burla, no importa qué pandemia, no importa qué enfermedad, no importa qué gobierno, no importa nada. Yo voy a seguir martillando y espero que esta iglesia siga martillando, edificando la iglesia de Cristo. Porque hay un pacto, hay una promesa que Dios nos ha hecho. Y Noé no dependió del hombre, dependió de Dios. ¿Y sabes qué? Dios le proveyó. Todo lo que usó Noé para construir el arca, Dios lo proveyó, ahí lo tenía. Y cuando tú decides construir tu vida para gloria y honra del Señor, Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Cuando tú pones primero el reino de Dios y su justicia. Yo estoy harto de ver gente tratando de construir una vida que ven en Instagram. Ay, yo quiero ser como él, yo quiero. No, hay una arca que construir, hay que enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y te quiero animar, vamos a seguir aprendiendo del pacto, pero te quiero animar a que Dios te ha dado lo necesario para que construyas. Dios te ha dado lo necesario para que tú puedas construir una vida que dé gloria y honra a Él. ¿Cuántos dicen, yo quiero construir? Yo quiero edificar lo que Dios me ha llamado a edificar. Amén, vamos a ponernos de pie. ¿Me dejan orar? Hay dos oraciones que quiero hacer en esta tarde. La primera es, estás en el arca, estás en Jesús. Dios nos ha dado tiempo. Ya no va a venir un juicio con agua, va a venir un juicio de fuego. Jesús vino la primera vez como un cordero que fue sacrificado, pero va a regresar como un león. Va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a venir a traer juicio y a rescatar a su iglesia. Y espero que todos aquí han puesto su confianza en Jesús. Que cuando nosotros pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, que entramos en un pacto y una comunión y una relación con Él que nadie la puede romper. Y aún la palabra de Dios dice que aún nadie puede arrebatarlo de sus manos. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, este es tu día. Ahí donde estás, dile, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdóname, Señor. Señor, yo quiero permanecer en ti, Dios. Yo quiero entrar
al arca, Padre, que es tu Hijo Jesús. Él es mi salvación. En Él tengo perdón. En Él tengo nueva vida. En Él yo resucito a una nueva vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. La otra oración es: yo no sé dónde te encuentres tú, pero Dios te está invitando a construir junto con Él. Todos aquí somos un Noé. Todos aquí Dios nos ha llamado a construir y edificar su obra. Y si a lo mejor tú no has estado participando, es una invitación a que hoy empieces a martillar, a que empieces a edificar una vida sobre la roca. Que no importa qué tormenta venga, qué situación venga en tu vida, tú te vas a sostener porque has construido tu vida sobre la roca que es Jesús. Señor, perdónanos por perder el tiempo en otras cosas, Dios. Yo no estoy diciendo que no podemos disfrutar la vida y podemos aún, Señor, gozarnos en buenas fiestas y cenas y comunión con nuestra familia y amigos. Pero Dios, que entendamos que todo eso es, Dios, para edificar una vida sobre la roca, Dios. No sobre el pensamiento del mundo, Señor, pero para glorificarte a ti. Que llevemos a todas las personas a reconocer que todas las bendiciones vienen de ti y que tú nos has dado vida, tú nos has dado tiempo para glorificarte a ti y exaltarte a ti. Señor, te entregamos esta tarde. Llévanos con bien. Recuérdanos, Señor, que tú nos amas, que tú iniciaste nuestra relación con nosotros y que hoy podemos seguir en comunión contigo gracias a tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.